Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es octubre 2 de 2025 y vamos a continuar con la parte 2 de lo que denominamos nuestro evento que es Refleja Seguridad. Y decíamos en septiembre 18 cuando hicimos la primera parte, que la seguridad se debía a distintos factores, algunos que son de tipo interno, y esos factores internos los estructurábamos desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y desde lo espiritual. Habíamos abarcado en esa primera parte todos los relativos a la seguridad biológica o física, que tenía que ver pues con distintos elementos, algunos internos, a través, por ejemplo, de variables endocrinas o de factores externos, como estar eventualmente al borde de un volcán y que el volcán entre en erupción, comienza a haber inseguridad física porque está en juego nuestra vida. Igual con terremotos, fenómenos naturales que no controlamos, etcétera. Y abarcamos muy en detalle todos esos elementos. Alcanzamos a iniciar en la parte emocional, en eso que se denomina seguridad emocional, y mencionamos que en esa seguridad emocional, la regulación emocional, que es esa habilidad para identificar, expresar y resolver problemas de tipo emocional, pues era fundamental, pero a veces no es suficiente. Hay gente que aprendió a identificar, pero no expresa. Hay gente que aprendió a identificar y no expresa adecuadamente. Por tanto, la convivencia con otras personas que le están produciendo inseguridad emocional no mejora, y no mejora por tiempo, porque nos han enseñado desde la cordialidad muchas veces a ser tan sutiles que no somos claros. Y al no ser claros, no somos directos. Y al no ser directos, tampoco somos efectivos en nuestra aproximación con el otro. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el exceso de sutileza va en contra de nosotros. Creo que manteniendo el respeto, manteniendo transparencia, honestidad y diciendo las cosas desde el afecto, el amor, pero con toda la claridad del caso, vamos a poder lograr mucho mejores resultados. Entonces, ese sería un punto importante a identificar y a regular. Mientras estamos hablando de todas estas cosas, los invito a que vamos mirando cómo estás en cada uno de estos aspectos, porque estoy seguro que lo que queremos es identificar procesos de mejora, donde podemos consolidarnos, donde podemos corregir fallas, porque no nos olvidemos que siempre, desde nuestra condición humana, estamos intentando ser aceptados, ser amados, pertenecer. Esa es la gran problemática del ser humano. Pero en esa medida también se presentan los grandes riesgos. Por eso es que este tema de seguridad o inseguridad personal es tan importante. Y hay gente que es experta proyectando seguridad, pero hay muchas veces cuando tú ahondas o conoces más esa persona, vas a encontrar unos procesos de inseguridad que son los que la van a afectar en muchas circunstancias de la vida. Hablando de esa seguridad emocional, también habíamos dicho que era muy importante encontrar vínculos eh, a apegos seguros. Es decir, nosotros estamos en la búsqueda de poder conectar con otros sobre la base de que la seguridad se mantenga en el tiempo, de que esa persona que hoy nos brinda certeza, que hoy nos brinda consistencia, pueda en el futuro eh, poder predecir conjuntamente aspectos que, a pesar de que podamos enfrentar procesos directos, no desvincule nuestra relación con esa persona. De tal forma que
tenemos que ver de qué forma experimentamos consistencia, de qué manera podemos hacer que una relación sea predecible en el tiempo y que sea resiliente, que resista las tensiones y las presiones que tenemos nosotros en la vida. De tal manera que eso es lo que va a poner a prueba relaciones que verdaderamente en lo emocional están sólidas y que son consistentes. El otro tema que yo creo que es bien importante y yo de alguna forma lo experimenté en buena parte de mi vida afectiva, tiene que ver con la validación emocional, que es cómo te sientes. ¿Te sientes realmente acompañado, comprendido o te sientes solo? ¿Te sientes ignorado o en ocasiones no escuchado o en ocasiones no respetado en tus creencias? Casi siempre estamos intentando que el otro sienta como yo, piense como yo, y si no es así, nos molestamos. Y me parece que eso es un gran error. Para que una relación se consolide, no solo a nivel afectivo, sino a nivel social o incluso de colegaje, es muy importante respetar posiciones de distancia con otros y no entender que si no piensan igual a mí, pues los tengo que excluir de mi mapa relacional. No necesariamente. Entonces, es interesante ver de qué manera podemos validar opciones distintas a las que tenemos, ver de qué forma en el espectro social podemos enriquecernos a partir de miradas distintas. Lo que no sucede, por ejemplo, en el campo político, que donde vemos que aquel que piense distinto a mí, voy a tratar de matarlo, de apagarlo, de contradecirlo, de excluirlo o de ridiculizarlo, mostrando una inmadurez en todo sentido terrible. Y lo vivimos todos los días en todos los noticieros y en las distintas redes sociales que algunos frecuentamos. Entonces, esos serían, digamos, los aspectos en la parte emocional. ¿Qué otras cosas adicionarías, Martica? Cuéntanos. Bueno, primero recordar que la inseguridad es esa sensación de inseguridad que tenemos nos mantiene, a cada una de las personas que la experimentamos, nos mantiene en el miedo, ¿ok? En carencia. Nuestro cerebro se activa, activa nuestra parte, digamos, del sistema simpático, que es el que nos deriva en un estrés. Y cuando estamos en ese modo, recordemos que estamos inhibiendo la capacidad de crecer y la capacidad de transformarnos y la capacidad de crear. Ese es el costo gigante de la inseguridad, de ese sentimiento, de esas sensaciones. ¿De dónde viene? Recordemos un poco, lo hablamos la vez pasada, viene de nuestra madre, viene de esa distancia emocional que hubo en nuestra casa, en nuestra primera infancia. Ni siquiera habíamos aprendido a hablar cuando ya quizás estábamos experimentando esta sensación. Y esta sensación y esta herida de la infancia se nos preserva por el resto de la vida hasta tanto nosotros podamos descodificarlo y cortarlo de tajo. Es básicamente como el preámbulo para luego entrar en materia de lo que hoy estamos hablando, que es cuál es el impacto de la inseguridad en nuestra mente, cómo se afecta nuestra mente cuando nosotros nos enseñaron a sentirnos inseguros, a sentirnos separados, a sentirnos distantes emocionalmente, a sentirnos desvalidados, invalidados. Entonces, en nuestra mente, lo primero que tenemos que ver como un factor determinante es que hay una creencia, hay unas creencias ensambladas, instaladas desde niños, en nuestra mente, y esa se escucha como la voz que se dice uno a uno mismo: bruta, no hiciste esto bien,
o tienes que hacer más esfuerzo, eh, no soy suficiente. Es como una crítica que tú te haces a ti mismo y esos patrones hoy están presentes hoy en nuestra mente y circulan y se reproducen en un diálogo interior, como soy débil, no tengo la fuerza, no lo voy a hacer, va a pasar tal cosa. Toda esa mente, tal cual como está funcionando, es la que tenemos que observar. Eh, y es allí donde es el primer impacto en la mente, es esa mentalidad con esa información que nos está limitando. La segunda factor que afecta a la mente en lo que es en la inseguridad es que hay una distorsión, no lo tenemos claro, que es nuestro yo real y nuestro yo aprendido, el que debería ser, el que nos han enseñado, el que ha estado educado. Entonces, si nosotros, porque hay una distorsión, porque nosotros no sabemos qué hacer. Si estar en el yo real, primero no lo sabemos estar, sino nosotros sabemos estar en el yo que nos han enseñado. Unas personas somos funcionales, buscamos ser útiles, funcionales, que las cosas, resolver situaciones, y otras personas aprendieron a complacer para sobrevivir. Otras personas aprendieron a hacer las cosas perfectas para sobrevivir. Entonces, ese es el yo aprendido, el que debería ser, el que muestro, ¿ok? El yo falso. Entonces, como hay una distorsión entre lo que es el yo aprendido y el yo verdaderamente, el que yo soy verdaderamente, pues aquí se producen unas emociones. Cuando tú no estás siendo tú y estás siendo el otro yo, el que aprendiste, sientes vergüenza dentro de ti, sientes desilusión frecuente, es inseguridad. Cuando tú estás sintiendo eso, es inseguridad, sientes dolor. Digamos, esta herida de inseguridad es un dolor que tenemos adentro, que llevamos adentro. Si estás siendo ese yo que es el que aprendiste a ser, el funcional o el apático o el distante, ¿ya? Si estás siendo ese que debe ser, sientes culpa y sientes ansiedad. Entonces, ahí vamos descubriendo que mentalmente, lamentablemente, esta herida nos afecta tremendamente. Por otro lado, existe también una autoevaluación negativa, ¿no? Entonces, es una crítica, es como un complejo de inferioridad. La inseguridad lo que hace es como si uno se pisoteara, se limita, y hay básicamente una orientación de la persona hacia logros o hacia complacer a otros, hacia ser útil para otros, o también una manifestación de aislamiento o comparación con otros. Ahí se está expresando la inseguridad. Entonces, es esa crítica. Por otro lado, también se ve cuando en las relaciones, o sea, la inseguridad se expresa en las relaciones por apego. O sea, hacemos relaciones apegadas, apego en lo ansioso, apego en lo evitativo y apego en lo desorganizado. Digamos, cuando estamos en relaciones de apego, es como de necesidad, me relaciono con la otra persona por necesidad. Entonces, si es ansioso, necesito constantemente validación, necesito, porque me da miedo que me abandonen. Entonces, necesito estar hablando con la persona, estar en contacto con la persona. Ese es el apego ansioso. El apego evitativo es cuando tengo desconfianza, siento una desconfianza per se y se me cuesta mucho trabajo expresar mis necesidades. Hay mucha dificultad en expresar lo que uno necesita y mucho menos pedir ayuda. Entonces me mantengo un poco distante porque así evitando el contacto con otras personas quizás me siento más seguro. Y el apego desorganizado, pues que tiene que ver con patrones en que hay personas que se acercan y se alejan, ¿ya? Un poco confusas.
en donde las personas no saben pues a qué atenerse porque a veces están alejados, a veces cercanos. La tendencia al comportamiento perfeccionista también es un patrón de afectación mental, que es pretender el creer internamente que el valor de uno está determinado por el desempeño, está en función del desempeño. O sea, si yo me desempeño impecablemente, es mi valor. Y aquí hay un gran error en creer de esa manera. Entonces, evitar errores, cuando uno comete errores, pues es un lío, hay un estancamiento, la procrastinación, es decir, el postergar cosas, se presenta mucho por temor a fallar y no hacer las cosas correctamente. Entonces, esa sería otra distorsión, otra afectación de la mente. Y los mecanismos defensivos, es decir, cuando no nos cuesta trabajo reconocer alguna situación, o sea, negamos algo y no lo queremos ver, es como es una ceguera, no nos permite ver esa parte oscura que hay. Hay distorsión, hay ilusión, digamos, hay una idealización de las cosas o de una desvalorización. Es decir, cuando se presentan estos factores, la mente está afectada por esta herida de inseguridad. Entonces, a veces vemos a los demás como por extremos, o son muy buenos o son muy malos. Eh, y bueno, se niegan las necesidades emocionales, lo que realmente necesita el ser cuando estamos en estos patrones mentales. Y por último, la afectación mental podría ser una necesidad de anticipar y de controlar todo. O sea, personas que son altamente controladores son inseguras, eh, a pesar de que se ve lo contrario aparentemente. Entonces, la falacia del control es intentar controlar lo máximo el entorno para sentirse seguro, para buscar esa certeza y para planear exacerbadamente. Esas personas que planean, que planean todo el tiempo, pues están midiendo también, están en un grado de hiper atención afuera para lograr mayor seguridad. Pero esos son lamentablemente los efectos de cómo se ve la inseguridad en un ser humano y la afectación mental que hay ahí. Eso Eso con serían respecto a lo mental. a lo mental. Entonces, tendríamos que tener bastante atención a ver en qué juego mental estamos nosotros en el relacionamiento afectivo, bien sea con hermanos, con primos, con pareja, con hijos, etcétera. Todos esos procesos van a estar afectados por lo que acaba de comentar Marta. Yo tal vez insistiría en algunos que me parecen interesantes tener en cuenta y que están relacionados con consultantes que he tenido la oportunidad de atender y de ayudar. Por ejemplo, aquellas personas que necesitan tener o que presentan una autoestima inestable porque están demasiado dependientes de el aplauso externo, del reconocimiento de afuera, de alguien de afuera que tenga autoridad en ellas, que permita que ellas se validen, porque solas no se validan. Hay personas que necesitan que les digan, qué bien lo estás haciendo, bravo, lo lograste, y en la medida en que no se sienten reconocidas por alguien de afuera, no se sienten bien. Entonces, eso tiene que ver con una autoestima bastante vulnerable en donde la valoración personal depende fundamentalmente de una validación externa que usualmente está atada a logros específicos o a resultados. Entonces, eso va a hacer que las personas estén siempre en la búsqueda del reconocimiento y del afecto a partir de los resultados. Entonces van a ser personas que se esfuerzan, que incluso se enferman, no descansan lo suficiente porque están siempre tratando de ganar el reconocimiento a través, como si la vida fuera una competencia y donde ellas pudieran ganar el afecto de otros a nivel de los resultados que obtienen.
Otro elemento, lo he encontrado, por ejemplo, he tenido una persona bastante destacada en la parte de finanzas en unas organizaciones importantes que sufre de esta percepción de que tiene que estar siempre validándose desde el afuera. El adentro para ella no es suficiente y pues hemos venido consolidándola en ese punto para que esté más tranquila y menos codependiente de lo que le resulta el afuera. Hay otra que es la flexibilidad cognitiva y esa flexibilidad cognitiva básicamente trata de ver cuál es la capacidad que tenemos de adaptarnos a nueva información, a cambio de perspectivas, a circunstancias cambiantes, a cambio eventual de trabajo o cambio de ciudad o cambio de relación incluso o cambio de círculo social, que es fundamental, ¿no? Esa capacidad siempre de adaptación nueva a circunstancias nuevas, en donde se ponga a prueba la resolución, digamos, creativa a problemas que antes no hemos tenido y que nosotros podamos mostrar el talento a nivel de procesamientos nuevos, de innovación, etcétera. Ese me parece que es un aspecto bien, bien importante. El otro sería la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con la capacidad de adaptarse eh, a lo que ya hablábamos. Es decir, hay muchas personas que tienen problemas de, en la gestión del tiempo. Hay personas que viven ancladas atrás. Ayer tenía yo un consultante que todavía cree que estamos en pandemia y entonces está actuando como si su entorno estuviera en pandemia. Él no se ha dado cuenta que la pandemia se declaró terminada hace 3 años aproximadamente y sigue en unos parámetros en donde su presente es su pasado. Todavía trae a colación cosas que sucedieron permanentemente hace 10, 15 años y es un tema que tiene que ver con gestión de tiempo desde mi punto de vista que no lo deja avanzar. Hay personas, por ejemplo, que en su discurso, en su narrativa personal, siguen hablando y describiendo lo que sucedió en aspectos afectivos de lo que pasaba en pandemia, en aspectos laborales de lo que pasaba en pandemia. Incluso hay una persona eh, de otro continente que me menciona permanentemente lo importante que ha sido su padre, que se murió hace 4 años, específicamente durante la pandemia. Entonces uno dice, ¿en qué página estás? ¿Por qué te mantienes anclado atrás en tu pasado? Hoy es presente. Incluso actualiza tu foto, la foto de tu Facebook o de la red social, porque te quedaste atrás. Sigues viviendo tu pasado permanentemente. Tu pasado te condiciona, te determina, te identifica. Y yo creo que hay que enseñarle a las personas a que aprendan a transitar en el aquí y en el ahora, que es el único modo de tiempo en donde tú puedes gestionar algo nuevo, en donde puedes reinventarte, en donde puedes tomar control de tu vida, porque sobre el pasado ya no puedes hacer mayor cosa. Tal vez lo único que puedas hacer es mirarlo diferente, observarlo con un observador distinto, pero donde sí puedes, desde la acción, propiciar milagros, es desde el presente. El futuro todavía no ha llegado. Tú no puedes actuar sobre la próxima semana. Esperemos a que llegue la próxima semana para hacer las cosas que hay que hacer la próxima semana. Pero el presente es fundamental y todavía nos falta mucho en esa parte. Entonces yo adicionaría esos tres elementos que me parecen claves en la parte de gestión mental para pasar a los de la seguridad espiritual que tienen que ver con sentido de propósito y significado personal. ¿Qué es lo que verdaderamente viniste a hacer aquí, a este plano? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo identificas tú eso? Que son aspectos que trascienden incluso lo que has hecho en el pasado y que son independientes de tu formación profesional, son independientes de muchas cosas. ¿Qué viniste, en qué eres útil y único? Piensa un poquito en eso. ¿Para qué? Para que puedas fortalecer desde ahí
desde tu sentido de vida, desde tu propósito existencial, poder consolidar tu seguridad espiritual. Y entonces pregúntate con frecuencia cuáles son esa conexión entre tus valores estructurales, los que le dan sustento a tu comportamiento, a tus creencias, esos valores que tanto se muestran en términos de tus acciones diarias. Verifica, ¿estás siendo coherente con tus valores en las acciones que estás llevando a cabo o no? Si no se encuentra congruencia entre valores y acciones, te estás violando filosóficamente en tus principios. Y es el principio de muchas cosas inadecuadas en tu vida. Verifica entonces cuáles son los valores en los que crees, valores como honestidad, transparencia, responsabilidad, eh, eh, honestidad, etcétera, que impliquen en tus acciones que estás siendo consecuente, coherente y ratificando tus valores en cada uno de los actos diarios que haces. Si no es así, estás en un tremendo problema, no solo de identidad, sino también de lucha contra tu identidad personal. Y eso pues no está bien y te va a poner en mayores problemas. Otro elemento que es fundamental para poder sustentar, consolidar, fortalecer el tema de lo espiritual tiene que ver con la capacidad, digamos, de tener conexión muy grande con una fuerza mayor, que puede ser qué tanto estás conectado con la naturaleza, con la divinidad, con lo que es tu trascendencia desde tu alma. ¿Por qué? Porque, según decía Teilhard de Chardin, un jesuita de, que vivió hace ya bastantes años, decía que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Desde ese punto de vista, ¿cuál es esa experiencia material que te nutre, que le da sentido a ese viaje temporal que estamos haciendo aquí, pero que está en consonancia con el tema de tu alma? Piensa en eso, cuál es tu bien mayor, qué es lo que buscas. En mí, por ejemplo, resuena mucho el tema de la justicia, de la equidad. Me conmuevo mucho cuando veo cosas que no me cuadran en términos de inequidad, de abuso de poder. No me gusta eso. O sea, hay algo en mi alma que resuena negativamente cuando veo circunstancias donde se ponen en juego esas relaciones y se atenta contra la dignidad de las personas a través de abuso de poder o de excesos en el poder de aquel que lo detecta. Entonces, ¿qué otros elementos se te ocurren, Marta, de seguridad espiritual para que entremos en el terreno mágico de cómo impactamos nosotros? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la gestión interna de nosotros en las distintas, eh, digamos, en nuestros distintos cuerpos, que son el físico, el mental, el espiritual y el emocional. Pero después, dentro de poco, vamos a entrar en el terreno de cómo interactuamos con energías de las personas con las que convivimos en los distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, adelante, Tica. Ok. Entonces, frente a cómo se afecta la parte espiritual, a nivel espiritual, nuestro ser, con la herida de la inseguridad, podemos también mencionar lo que es la frecuencia de carencia. La inseguridad se experimenta como un no ser suficiente, uno sentirse que es distinto, uno sentirse que no encaja, y por ello la frecuencia, es decir, el sentimiento y la emoción que experimenta y que transmite y refleja esa persona es de culpa, de vergüenza, de duda, de inseguridad, y ese campo vibratorio atrae las personas, precisamente las relaciones y las personas que son afines a esa inseguridad, es decir, personas inseguras, lo cual, aun cuando en esas relaciones se sienta, busca la seguridad, esas son las relaciones que le van a mostrar la herida que tiene que sanar.
Entonces, el campo vibratorio, el sentir, cómo se siente una persona insegura, atrae ese tipo de relaciones de esos campos vibratorios afines a esa inseguridad. Y recordar que esto se transmite de generación en generación y que esto lo heredan nuestros hijos y nuestros hijos a sus nietos y así sucesivamente, hasta que alguien lo pare, hasta que alguien lo frene. Y si no se hace a través de un trabajo interior, que es básicamente el camino, eh, eso se preservará hasta la muerte, esa esa sensación de no pertenecer, de no encajar, esa sensación de ser distinto, esa sensación de vacío, de no encontrarse, permanecerá como una entidad que coge y roba a la persona, la hace creer que es distinta a ella misma y lo hace no poder realmente cumplir con su propósito de vida, ni siquiera tener una conexión con un propósito ni a alguien mayor, como lo mencionaba Darío. Otra parte, la parte espiritual, otra cosa que, no, otro factor que afecta en nuestra parte espiritual con respecto a la inseguridad es la falta de pertenencia y conexión. Conocemos quizás en nuestro camino, nuestra experiencia de vida, muchas personas que no se sienten que pertenecen todavía en nuestra edad y a cualquier edad, sienten que no pertenecen, sienten que no conectan y esa inseguridad hace que haya un desarraigo, ¿ya? Esa sensación interna de no sentirse bien y que algo falta, esa carencia. Eh, También otro factor sería, en lo que tiene que ver con lo espiritual, una desconfianza existencial. La existencia misma se ve vulnerada. Por ello, hay una hipersensibilidad, hipercontrol de toda una necesidad como de controlar cada detalle y un gran temor al futuro. En algunos aspectos, unas personas muy ancladas al pasado, como decía Darío, y otras muy ancladas a un futuro incierto, a una incertidumbre, un gran miedo a esa incertidumbre y a lo desconocido. Cualquiera de los dos aspectos, miedo al pasado o miedo al futuro, es el reflejo de esa inseguridad en la vida de esa persona. Y lo que significa también el hecho de que hayamos tenido una madre o un padre ajenos afectivamente, emocionalmente, mm, o muy distantes, o el no haber sabido, o que no le hubieran enseñado a satisfacer sus necesidades personales, a darse importancia en la vida, pues eso es lo que se nos ha transmitido y genera lo que se llama hambre espiritual, que es la necesidad de algunos de estar validándose a través de otros, de estar validando, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es así? Hago esto, hago lo otro, estar necesitando como de la aprobación, del contacto de otras personas, eso se llama hambre espiritual y esa búsqueda compulsiva, esa aprobación a través de la máscara de los logros y del reconocimiento, de las medallas, de los títulos, del 5 cuando éramos chiquitos, esa es la muestra y la manifestación de la inseguridad en la que nosotros hemos vivido y hemos estado rodeados todo el tiempo. Entonces, eso sería, digamos, como esos factores en ese campo, pero yo diría que en la parte espiritual, lo que más es lo más complejo de todos es que impide, la inseguridad impide la capacidad de crecer al ser humano, impide la capacidad de aprender, bloquea e inhibe esos circuitos del cerebro que son los que se activan solo sí y solo sí en un trabajo interior y en un trabajo personal. De hecho, la neuroplasticidad, con todos sus estudios sobre el tema, menciona que uno puede activar con un trabajo interno a través de meditación áreas del cerebro que conectan con la unidad
conectan con el amor y conectan con la plenitud y con una serie, digamos, de relaciones desde el punto de vista del amor hacia lo que significa el ser y la existencia misma de nosotros. Entonces, sí se puede y cuando la inseguridad persiste en cada uno en los seres humanos, en nosotros mismos y en los que nos rodean, que claramente ya lo puedes evidenciar en las personas que se ven todo el tiempo estando ayudando a los demás, resolviendo cosas para los demás, haciendo cosas perfectas o complaciendo y depositando sus decisiones en otros y cargando con los demás. Es la muestra de la necesidad de tener gran compasión, porque si bien todo lo hemos sentido, el salir de ahí requiere un trabajo, un viaje, una experiencia que solamente sale uno mismo haciendo el protocolo, haciendo el proceso y viviendo ese viaje. Entonces, lo más complejo de todo no es solamente la afectación, digamos, mental, física, que ya hemos hablado, sino este tema de trascendencia, este tema de el saber por qué estoy aquí, qué es lo que está realmente afectado. La mayoría de las personas inseguras o que se sienten de esa manera, se sienten muy mal, no pueden conectar. Ellos se relacionan a su manera, pero ellos no pueden conectar. La palabra conexión, que es decir, sentirse bien y sentir cuando comparte con otra persona, sentir la gracia, digamos, del por qué estar aquí, sentirse muy, 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 muy bien, eso no lo conocen. Entonces, pues aquí sí, en nuestro trabajo interior, pues no solamente es hacia nosotros lo que tenemos que hacer, sino es hacia los demás, ¿no? Porque esto es impresionante la forma en que hemos sido criados. Y bueno, ya después hablamos un poco de cómo se sana esta herida de la madre, esta herida materna, porque es demasiado arraigada e influye directamente en aspectos cruciales de la vida, en la toma de decisiones, en la manera en cómo nos relacionamos, en nuestra salud física, sí que afecta, y nuestra salud mental, por supuesto, que es la que pues, nos permite ir hacia los destinos que nosotros deseamos realmente, porque si no estamos atrapados, yo veo este tema de la herida de la inseguridad como algo tan grande, nunca me imaginé, cuando empezamos a explorarlo, nunca me imaginé lo grande que es, la magnitud de esta herida eh, y las implicaciones de vida que tiene en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con el entorno y en las relaciones con nosotros mismos. Y entonces yo diría que esto es un impacto impresionante por todos lados en el ser y vale la pena mirar cómo, entonces Darío, sigamos al siguiente tema. ¿Te parece que cojamos? Lo que pasa es que Tica, en este instante ya no tenemos mucho tiempo y lo podemos dejar para dentro de 15 días, que es el tema que desde mi punto de vista profundiza en los aspectos que son fundamentales, sobre todo en una relación equitativa, en una relación sana con otros, que tiene que ver con convivencia con personas inseguras, que estoy seguro que ustedes han tenido la oportunidad de compartir o convivir con jefes inseguros, subordinados inseguros, colegas pares inseguros, padres inseguros, hermanos inseguros, y de qué manera se cruzan energéticamente todos esos que son inseguros y que incluso llegan a desestabilizar a una persona segura. ¿Por qué? Porque comienzan a impactar a nivel de dudas, a nivel de certidumbre de las cosas que uno cree que son sólidas, se vuelven etéreas. Estar conviviendo con personas inseguras se vuelve una cosa de lo más dramático de la experiencia humana. Y yo dejaría todo un capítulo específico para eso, porque ya lo que tenemos es tiempo para compartir, abrir el espacio de nuestra gente hoy, a ver qué opinan
si han experimentado y atravesado este tipo de experiencias, bien sea físicas o de seguridad emocional o de inseguridad mental o de espiritual, y cómo han reaccionado, cuáles serían las oportunidades o los retos que implican todo esto que hemos querido compartir con ustedes hoy. Así que adelante, por favor. ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Les atañe o no? ¿Los conectó, los tocó o no los tocó? A todos nos tocó. Yo no creo que alguien pueda, el que tiene el pecado, que tiene la primera piedra. Yo creo que aquí todos hemos experimentado a lo largo de la vida inseguridades, querer complacer. O sea, es parte del crecimiento. Y lo malo es quedarse en el aprendizaje y no ponerlo en práctica. Yo tenía una pregunta cuando hablaba ahorita del yo real y el yo aprendido. Decías que la persona cuando está aprendiendo no se muestra como es, sino como quiere verse, que es una persona falsa, pero es una persona falsa desde la conciencia. Pero si no es consciente de que está haciéndolo, yo pienso que estaría improvisando, una persona que sería objeto de improvisaciones, que no tiene un norte definido, que no tiene un propósito de vida, o sea, de pronto equivocado, más allá de falso, no sé si estoy errado en la apreciación. Yo Sí, diría, Pacho, bueno, dale. yo diría que la mayoría de la gente está desempeñando papeles que responden más a la identidad histórica que construyeron otros en uno, otros como papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, etcétera, el núcleo parental próximo en uno, que hacen que uno, en mi caso, no sea Darío, sino Darío el que quiere ganar el afecto de la tribu y se vuelve Luis. Entonces Darío comienza a actuar como el Luis que quieren que Darío sea los mayores. Y es ahí donde Darío, si no hace un trabajo interno, no comienza a evidenciar y a darse cuenta y a descubrir dónde están esas heridas para poder corregirlas, para definitivamente en el transcurso de la vida poder lograr la identidad comprometida y esencial, que es a lo que vino Darío, a ser Darío, no a ser Luis. Pero en todas las trampas que suponen ganarse el afecto de un jefe, ¿ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, del Consejo de Ministros cómo actúa actualmente cuando ven? ¿Ustedes se han dado cuenta que todos quieren que el jefe los quiera y que no los sancione y que no los regañe? Personas adultas que se comportan como un kinder de asustados. Quiero que se den cuenta de eso para que ustedes aprecien lo que significa la falta de aceptación de la autoridad y cómo hace que la gente frunza el ceño, sufra, se angustie, bueno, con los regaños permanentes que hay. No hay sino que mirar eso para darse cuenta de que la comedia del afecto es la comedia que se roba el show en todas las instancias de poder. Y esa autoridad, que en el caso del Consejo de Ministros es el presidente, pues en la casa es el padre y la madre. De tal manera que todos estamos luchando por ver de qué forma nos aplauden aquellos que son autoridad. Y sobre esa base vamos desvirtuando, desconfigurando nuestra identidad para mostrarnos con el disfraz o el maquillaje que permita ser amados. No sé si vemos eso, pero nos mantenemos en esa comedia hasta cuando descubrimos que estamos perdiendo demasiado, Pacho. ¿Vale? Correcto. Que yo en una época, y en eso he ido avanzando positivamente, de pronto permitía que se metieran en la vida o que opinaran. Y uno en eso a veces era, no ponía límites. Y poner límites no es ser grosero, no es sencillamente, hey, espérate un momentico, tus límites llegan hasta donde afectan los míos. Y alguien me dijo hace muchos años, me dijo, o sea, digamos la palabra mágica, hey, si no está aportando para la luz, no tiene por qué opinar en tu casa. Y yo dije, tienes razón. Y eso lo empecé a aplicar, no al servicio público, no a mi casa, sino al contexto de vida. Y eso, pues, me ha servido mucho
ahora con mayor vera cuando tengo la oportunidad de tener estas plataformas con ustedes, con Patricia, con Martica, contigo, los procesos de coach que hemos ido avanzando y claro que son de suma importancia para el crecimiento espiritual, emocional, profesional, todo. Eso se refleja en todo. Tica, no sé si quieres adicionar algo. ¿No? ¿No? Importante que cada uno piense cuál sería el yo falso, el que quiere mostrar, el que demuestra ante ciertas, no sé, entornos para pertenecer y cuál es el real, cuál es el real tú. Es como para que identifiquen, porque en la idea de la inseguridad está fragmentada la identidad. Está separada, no hay, hay confusión entre el yo real y el yo aprendido. Yo, por ejemplo, aprendí a ser una persona deportista. Yo aprendí a ser una persona competente, digamos, competente en la música, competente en el deporte. O sea, siempre el tema, digamos, de hacer las cosas bien estuvo muy presente. Esa es la identidad aprendida, ¿ya? Me enseñaron desde chiquita y la he reproducido. Entonces, ¿qué es hoy que nos estamos redefiniendo? Porque el momento es ahora, nunca es tarde ni nunca es temprano, a cualquier edad. El poder redefinir el ser desde un punto de vista interior, desde lo que yo realmente, mis valores, cuáles son los míos, no los de mi mamá, sino los míos. ¿Cuáles son los que yo voy a honrar? ¿Cómo me voy a honrar yo desde ahora? ¿Con qué me identifico realmente yo? ¿Será que es con el deporte? No, ya no es el deporte, ya es esto. Ok, ese se llama el rediseño de ese ser real, que no es por lo que diga otro, sino es porque tú lo defines. Esa persona auténtica, la autenticidad, que es lo que sería la seguridad, que es el antídoto, la medicina de la inseguridad, es eso, es la capacidad de poder ser tú, como eres, y independientemente de lo que puedas pensar o no, o sea, independientemente de lo que tú sientas o no, independientemente de lo que pase o no, eres tú. Entonces, eso es lo que está inhibido. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras opiniones, experiencias? Pati, Patricia. adelante. Gracias. Bueno, me parece súper interesante y cuando Marta hace un minutico dijo, bueno, ¿qué les tocó? ¿Qué les llegó? Aquí hay varios temas escuchándote hablar cuando mencionas el apego evitativo y en general hablando de de los apegos, ¿no? Y ahora cuando estamos tocando el punto de yo real y yo aprendido, y mi inquietud va, por ejemplo, alguien que tenga un tema de apego evitativo, ese sería su yo, o sea, así te lo comprendo, ese sería su yo aprendido porque esa fue la forma que desde niño, ¿cierto? Pudo llamar la atención de mamá, de papá o de quien estaba ejerciendo la figura de cuidador, ¿cierto? Total, Si eso es así, porque veo que lo sientes con la cabeza, entonces eh, imaginémonos por un segundo todas aquellas situaciones que de bebecitos, desde muy niños, ¿cierto? Empezamos a sortear, a sortear, a sortear y terminamos o con apego evitativo o codependiente, sí, o dependiente. Y ya en la adultez, cuando estamos en un tema de relación, llámese relación de trabajo, relación de pareja, amistad, socios, hay muchas cosas que no comprendemos de nosotros mismos y de las otras personas o del por qué la relación no avanza y cuando tenemos la oportunidad de darnos cuenta que estamos en modo codependiente, es decir, empezamos a ser los salvadores de todo el mundo sin que nos lo pidan, pero descubrimos que de esa forma los demás nos necesitan y si resulta que es un dependiente, pues se juntó el hambre con las ganas de comer, porque codependiente y dependiente hicieron el match perfecto. Pero si va codependiente con apego evitativo, wow, eso es, ¿sí? Yo alcanzando al otro, llenándolo de amor, de atenciones, y el otro antes huyendo y diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Lo digo desde el estudio y también desde el aprendizaje y desde la experiencia misma, ¿sí? Que apenas
comprendí el significado de lo que tú estás diciendo y lo que estás hablando en el día de hoy junto con Darío, pues en ese momento dije como, Eureka, de razón, hey, Patricia, es que te portas así porque contigo tienes esta armadura, ¿no? De codependencia y la otra persona te reacciona como te reacciona porque está en apego evitativo. Entonces, una vez dicho esto, pues la clave sería, hey, deja ese yo aprendido y trabaja muchísimo en tu yo real para que puedas tener pues relaciones más sanas. Eso quería comentarles. Ese punto es importantísimo Muy bien. porque el yo aprendido es el Sí. yo actor. El yo actor Ujú. que quiere que el director de la película, que no soy yo, me ame, me acepte. Y en ese juego de Así. enamoramiento y en ese juego de Ujú. conquista, yo comienzo a desfigurarme y ya dejo de ser Darío para volverme Alberto. Y Alberto comienza a encarnar en mí y a mostrarle a aquella que es mi conquista o mi enamoramiento, que yo soy maravilloso porque está con Alberto, que es a quien quiere. Y una fase de enamoramiento es mostrar incluso lo que no soy, lo cual es una estupidez. ¿Por qué? Porque con ese Alberto te vas a casar, o con ese Alberto vas a convivir, o con ese Alberto que pretende ser no Darío, sino Alberto, es con quien vas a interactuar. De tal forma que se vuelve un poco un fraude no solo para ti, que crees que Darío es Alberto, sino un gran fraude para Darío, que se esfuerza inútilmente en ser Alberto cuando no está de acuerdo ni siquiera con Alberto. De tal forma que a dónde va a llegar Darío siendo Alberto, tratando de confundir o de engañar a Patricia, en esa lucha por que Patricia lo acepte. Ahí se pierde el juego, tarde o Pero, temprano, de tal forma que los dos nos agotamos. Tú porque escogiste a uno que te trató de engañar con la mejor intención, que era simplemente para que me ujú. amaras. Pero el otro que está tratando en lo posible de desfigurarse, de ir al concierto que no le gusta para que tú estés contenta, de jugar tenis, que es lo que te gusta, pero a mí no me gusta, y de tantas cosas que hacen que yo esté muy aburrido al lado tuyo y que al final te digo, me mamé de ser Alberto, no quiero estar contigo, Patricia. Chao, todo esto ha sido una charada, todo esto ha sido un fraude. Olvídate de mí y lo arruino desde el principio, desde la intención Claro, de que me ames. ¿Ves? Ese es el punto. Y claro, pero fíjate, de no ah, haber puesto los límites a tiempo, de decirte, no me gusta el tenis, juega tenis con Héctor, que es tu amigo, ajá, ¿sí? Pero yo no. No quiero exacto. ir a ese concierto, me gusta más la música X o Y, ¿ves? Y poner las cosas claras desde el principio. En esa desfiguración avanzamos en una relación mentirosa. Y es un poco eso lo que habla Sí, de lo evitativo, Marta, ¿vale? Inseguro con exacto, pero inseguro, la fíjate, misma vibración. ajá, exacto, pero imagínate el trauma que me queda a mí de decir, pero ¿cómo así? Si comíamos, sí, comida mediterránea, jugábamos tenis, salíamos, compartíamos, entonces me empiezo a preguntar, ¿yo qué hice mal? Sí, si No, supuestamente todo no lo que yo hiciste, hacía, claro, no hiciste tú mal. De exacto, golpe el que hizo mal ajá, fui yo. correcto, Pregúntate tú, ¿en qué dejaste de ser Patricia para estar con Darío? ¿En por qué te ejemplo, volviste ¿ves? Isabel para Ah, estar con Darío? Ese sí es tu ujú, problema y tu responsabilidad. En correcto, donde estiraste a tal ujú, magnitud, tu personalidad, tu carácter y todo, que te desfiguraste tú. Es donde tú pecaste. Y yo pequé en volverme Alberto. Y ese es, digamos, un poco el secreto para una próxima relación, para que tú seas Patricia y el que quiera estar sí, contigo, que quiera a Patricia como es, tal cual, ¿cierto? Sí. Ahí es donde cierto, el muy punto es cierto. cuando uno busca, cuando el aprendido sale, es cuando uno busca lograr algo y Ujú, uno cambia el rol. Digamos, como si se mete en un actor, entonces voy a lograr esto y se pone a hacer eso, a demostrarlo, a mostrar. Entonces, por ejemplo, puede convertirse, en lugar de ser natural, entonces se convierte en terapeuta.
¿ya? Entonces empieza a cargar con los problemas emocionales del otro y lo escucha y lo empieza pues a conversar y busca resolver y tal, cuando la relación no es esa. Entonces ahí es donde todo se tronca, se trastorna, se confunde, cuando no estamos siendo el rol que somos. Si estamos en el rol que somos y tenemos un propósito común, no hay lío. Heidi quiere hablar. Adelante, Heidi. Habilita tu micrófono, Heidi, que llevas la mano levantada Eso hace un era lo que rato. no Dale. podía, perdón, que estoy desde el celular y no me dejaba activarlo. Buenas tardes. Buenas. Yo poniendo atención, digo yo, bueno, yo estoy como entre toda esa mezcolanza. Creo que estaría, porque porque entonces, bueno, me pongo a pensar, bueno, yo tengo dos nombres, Heidi, Heliodora. El Heidi es como más de actividad, como más extrovertida. La Heliodora es como el de más, pues no sé si es que se basa uno porque viene de la abuelita, entonces lo ve más señorial, más, sí, como que más centrado, más a lo antiguo. Entonces, ah, sí procuro como que, entonces tengo como varias cosas, varios yo aprendidos, porque pues me diría que por lo del yo aprendido sería que cuando uno dice, es que soy multifuncional, ay, soy la que hace, bueno, la que barre, trapea, cocina, lava, plancha, saca a los perros, está pendiente de los hijos, está pendiente del marido, está pendiente hasta del vecino, está pendiente del otro, sí. Entonces, como que esos serían los yo aprendidos, digo, y entonces que quiere ver a los demás bien, tranquilos, que no peleen sin rabias, entonces yo hago todo para que estén ellos tranquilos y ellos no hagan nada, ¿sí? Eh, que si, bueno, que si me tocó en el trabajo aprender una parte, digamos, bueno, de llevar cuentas, la contabilidad, bueno, yo la aprendo. Que si me tocó aprender algo del sistema de computación, yo lo aprendo, ¿sí? O sea que uno, pues en sí, como que la vida de uno está hecha es solo con los yo aprendo, porque si me pongo a pensar, Heidi, digo yo, pero entonces, ¿cuál soy yo? ¿O cuál es mi verdadero yo? Yo acá estoy que voto, digo, estoy que los Sparkies ya se me explotan porque estoy diciendo yo entre mí, ¿cuál soy yo? Porque pues la verdad, entonces, Ujú. no lo sé, no lo sé, porque por más que quiera, pues yo todo lo hago y pues lo hago, pues yo siento que lo hago con amor y porque me nació ver a Marta feliz, que porque en esto no quiso trapear y yo trapeé y ya vio la casa limpia, entonces eso hizo feliz a Marta, pues yo lo hago, ¿sí? O sea, como que es que me nace. Y vuelvo y repito, entonces, ¿cuál soy yo? ¿Soy ¿Cuál es Heidi? tu yo? ¿Cuál te hace feliz a ti? Tú complaces a todos. Pues ¿Cuál es te que eso hace es lo que feliz a me ti? ¿Cuál te hace, honra a ti? eso es lo que o sea, lo que me hace feliz es ver feliz al otro, Mm, independientemente de ti. si me cansó, exacto, si Mm, yo me machuqué un dedo haciendo algo por ver feliz a Marta o a Darío o a XY persona, pues no me importó, ¿sí? Me machuqué, qué fue madre, me pasó el dolor o me va a pasar entre unos días y ya, pero, o sea, eso me hizo feliz. El de yo ir y cocinarle a alguien que quiera comer algo, que me diga, venga, yo quiero comerme tal cosa, pero que usted la haga, eso me hace feliz, ¿sí? Entonces ahí es donde va mi pregunta. Entonces,
¿cuál soy yo? ¿O soy Heidi, que Heidi es la loca extrovertida que le gusta hacer todo eso? ¿O es Eliodora, que es la que entonces va y hace la multifuncional? ¿Sí? Esa es como mi pregunta, Ujú. Yo creo que una porque en inquietud, estos casos, Heidi, yo creo que una cosa mm, importante que te preguntes tiene que ver con qué cosas haces para que los demás estén felices, pero tú no estás feliz haciéndola. bueno, serían. ¿En qué cosas te esfuerzas que no son las que te provocan a ti hacer? ¿Cuántas veces has estado engañándote o yendo a a una reunión que no querías ir solo por complacer a alguien? Porque en el juego del complacer es donde están las trampas de lo que estamos hablando. En complacer siempre. Y es muy bonito que tú quieras servir a los demás, pero mi punto es, ¿y los demás te sirven a ti? Sí, a eso también van. Pregunto, ¿los demás Actualmente, te sirven a ti? ¿O tú en, eres la oca- que saca siempre el perro y los en, demás no lo oca- sacan? ¿Tú eres la en, única oca- que tiene responsabilidad? en ocasiones y no todos, y creo que en ese punto es donde más me recriminan los demás, porque se dan cuenta en cuanto a en mi estado actual de salud, que me dicen, vean lo que usted hace todo, no sé qué, y quién está pendiente ahora de su salud, ¿sí? Entonces, como que, pero bueno, yo digo, vuelvo y digo yo, y bueno, y eso es cada quien en su conciencia, ¿no? Sí, sí, si ve que yo estoy mal y no hay un punto de apoyo en esa persona, o sea, de yo poderme apoyar, pues bueno, yo creo que en algún momento recapacitará, ¿no? Y dirá, ¿Recapacitará o recapacitarás tú? Porque para qué no tal que seguir, no recapacite esa otra persona. Sí, ¿estás dependiendo Estamos de en que un otro juego, recapacite o eres tú la que recapacitas y miras un poco la correspondencia? pero es que cuando uno hace las cosas no lo hace precisamente para que el otro tenga que retribuirte y como que él tome y dé, ¿sí? Ujú. Sino que tú es, lo eh, haces porque tú te, o sea, porque tú quieres, porque te nace hacerlo. claro, te nace, pero fíjate, otra cosa es que siempre seas tú la que hace. Ese es el punto. Cuando te toca y tú eres la única responsable de mantener la armonía, estás cargando la mesa tú sola. Y lo que se trata es de cargar la mesa entre dos, o entre cuatro, o entre seis, pero no únicamente tú, porque eso se llama una falsa armonía, en que si no está Heidi ni Heliodora, se jodió el mundo. Ojo, además estás criando una cantidad de inútiles a tu alrededor, que no tienen responsabilidades ni compromisos. Ojo, ¿te hace sentido lo que digo? Para que lo mires y lo reflexiones, porque de golpe no lo vamos a resolver hoy. Pero quiero que te quedes pensando, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias. Feliz O- tarde. ok, Heidi. Bueno, se nos ha pasado este maravilloso tiempo rápido. Les agradecemos infinitamente la contribución, este compartir, como siempre, fantástico. Y para la próxima vez tenemos convivencia con personas inseguras. No se lo vayan a perder, por favor. Ha sido un placer. Buen jueves, Bueno, feliz fin de semana. Nos vemos en 15 días. Luego, igualmente. Eso, nos gracias. vemos. Y Chao. ponemos, Gracias, y gracias. ponemos adicional con personas malvadas, personas malas, de una vez. Por favor, claro que sí. Sí, que esas creemos que no existen y sí están allí. Claro que sí. Las brujas no Bueno, están muertas. ahí están. Ok, Chao. feliz semana.